Buenas noches, mi nombre es Jorge Herrera. Mi grupo está conformado por David Biafara, Cristian Rodríguez y Cristian Ibargüen. El día de hoy les hablaremos un poco sobre las medidas de seguridad en Colombia, empezando con una pequeña introducción. Las medidas de aseguramiento están reguladas en la Ley 906 de 2004. Básicamente son herramientas jurídicas que nos permiten adelantar el juicio y la investigación de una manera eficaz, sin que la libertad del procesado pueda justificar un riesgo para la justicia, para el proceso o para la misma víctima. Básicamente no se trata de una pena anticipada, sino que son medidas preventivas y temporales las cuales aseguran la integridad del proceso, la comparecencia del procesado y evitan la obstrucción a la justicia. En este capítulo del Código de Procedimiento Penal nos establecen medidas tanto privativas como medidas no privativas de la libertad. Esto varía, depende de la gravedad del delito, las circunstancias personales del procesado o el peligro que pueda representar. También les hablaremos un poco sobre algunos de los principios rectores, los cuales priman en su aplicación, como lo es el principio de necesidad, los cuales básicamente nos dice que son excepcionales y que solo proceden cuando resulta absolutamente indispensable para asegurar la comparecencia del imputado, la conservación de la prueba, la protección de la comunidad. También nos hablan sobre algunos otros principios, como lo es el principio de legalidad, el cual básicamente consiste en que solo se pueden ser impuestos en los casos en que la ley lo diga, las formalidades y los requisitos previstos. Y por último, el principio de proporcionalidad, el cual nos habla de que la medida impuesta debe ser idónea, necesaria y proporcional a la gravedad del delito, la magnitud del daño y la pena que se pudiera imponer. Por consiguiente, también hablaremos sobre los tipos de medidas de aseguramiento, como les había dicho antes, las cuales son las privativas de la libertad y las no privativas de la libertad. En las privativas de la libertad tenemos la detención preventiva en el establecimiento carcelario y también la detención preventiva en residencia. En las no privativas de la libertad hay medidas como las cuales pueden ser no salir de país, la obligación de presentarse periódicamente, la caución, entre otras cosas. A continuación les demos la palabra a nuestro compañero David Biafara, que les hablará sobre medidas no privativas. En la detención preventiva tenemos los requisitos que salen en el artículo 308, que nos explica que la imposición de la detención preventiva es una decisión grave excepcional que requiere la concurrencia de varios presupuestos taxativos establecidos por la ley. Como primer elemento tenemos el elemento material probatorio, que nos explica que debe existir al menos un indicio grave de que el imputado es autor o partícipe de la conducta punible. Como segundo elemento tenemos los fines constitucionales, que nos explica que la medida debe ser necesaria para asegurar la comparecencia del imputado, la conservación de la prueba o la protección de la comunidad o de la víctima. Como tercero tenemos la gravedad del delito, que se explica para los delitos cuya pena mínima sea o exceda de 4 años de prisión con excepciones específicas. Y como último elemento tenemos la inexistencia de la justificación, que nos dice que no debe existir ninguna causal de justificación que exima de responsabilidad al imputado en ese momento. También tenemos las medidas no preventivas de la libertad, el artículo 307, las cuales nos dicen que esta alternativa busca un equilibrio entre los derechos del imputado y los fines del proceso, reduciendo el impacto social y personal de la medida. Como primer elemento tenemos la prohibición de salir del país, que este impide la fuga del imputado garantizando su disponibilidad para el proceso. También la presentación periódica, la cual consiste en que el imputado debe acudir regularmente a la autoridad designada para verificar su permanencia. Como tercero tenemos la vigilancia electrónica, en el cual encontramos que el uso de dispositivos de monitoreo para asegurar el cumplimiento de restricciones de movilidad. Y como último tenemos la caución, que es un depósito económico o garantía que busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones procesales. En el artículo 306 tenemos la finalidad de las medidas, las cuales nos dicen que las medidas de aseguramiento buscan garantizar la comparecencia del imputado al proceso, evitar la obstrucción de justicia y proteger a la comunidad y a las víctimas. Es importante aclarar que no es un castigo, sino una medida preventiva. En el artículo 307 tenemos los tipos de medidas en los cuales encontramos que existen dos grandes grupos.
privativas de la libertad como la cárcel o detención domiciliaria, o no privativas de la libertad como vigilancia electrónica, presentación periódica, provisiones, fianza y entre otras. En el artículo 307A tenemos la oración especial en criminalidad organizada, que nos explica que cuando se trata de grupos criminales, la detención preventiva puede durar más tiempo, hasta 3 años si es un grupo delictivo organizado y hasta 4 años si es un grupo armado organizado. En el artículo 308, como ya lo mencioné anteriormente, tenemos los requisitos, que es que el juez solo puede imponer una medida si existen razones fundadas para creer que el imputado es responsable y que representa un riesgo para el proceso, la sociedad o la víctima. Y en el 309 tenemos la obstrucción de la justicia, en el cual nos dice que se impone medida cuando el imputado puede ocultar pruebas, influir en testigos o alterar la investigación. A continuación, les hablaré sobre el artículo 310 al 313A. Artículo 310. Reglas de necesidad. La medida de aseguramiento no es automática, debe ser necesaria y excepcional. Procede solo cuando es la única forma de garantizar la comparecencia del imputado al proceso, evitar la obstrucción de pruebas, proteger a la víctima, testigos o a la comunidad. Y la medida se justifica solo si se cumple un fin constitucional indispensable. Artículo 311. Motivación de la decisión. El juez debe fundamentar la decisión al imponer una medida. La motivación debe explicar la necesidad real de la medida, primeramente. También la proporcionalidad frente a la gravedad del delito y la pena posible. Los elementos probatorios que sustentan la decisión. La decisión no puede ser arbitraria y debe estar razonada y justificada. Artículo 312. Requisitos para imponer medidas privativas. Se exige que la conducta imputada tenga una pena mínima de 4 años o más de prisión. Existen excepciones cuando se afectan derechos fundamentales de la víctima o la comunidad, incluso en delitos menores. No puede imponerse si hay un causal de justificación que excluya responsabilidad. La privación de la libertad solo procede en delitos graves o con riesgo especial. Artículo 313A. Protección especial a víctimas vulnerables. Permite imponer medidas de aseguramiento aún en delitos con pena inferior a 4 años, cuando la víctima es niño, niña, adolescente, mujer, víctima de violencia intrafamiliar o de género, adulto mayor o persona en condición de discapacidad. Esta medida busca reforzar la protección de poblaciones vulnerables frente al agresor y busca flexibilizar la regla general para garantizar la seguridad de víctimas vulnerables. A continuación le cedemos la palabra a nuestro compañero Cristian Ibargüen, que les hablará del artículo 314 al 317. Bueno, artículo 314, sustitución de la detención preventiva. La cárcel puede cambiarse por detención domiciliaria en casos especiales cuando el adulto sea mayor de 65 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedad grave o madre cabeza de familia, etc. Artículo 315, medida no privativa. Cuando no es necesaria la prisión, el juez puede imponer medidas alternativas como prohibiciones, presentación periódica, pago de garantía, etc. Artículo 316, que es el incumplimiento. Si el imputado viola las condiciones, se le cambia la medida por otra más estricta, incluso la cárcel. El 317, libertad por vencimiento de término, que básicamente pues el procesado debe quedar libre si el proceso no avanza dentro de los plazos máximos establecidos, que son 80, 120 o 150 días según la etapa. A continuación le cedemos la palabra a nuestro compañero Jorge Herrera. Bueno, siguiendo con los artículos, tenemos el artículo 317A, el cual nos habla sobre la libertad de la criminalidad organizada. Es básicamente el mismo artículo 317, sin embargo varía para la criminalidad organizada. Entonces, para los grupos criminales los plazos son mucho más largos, hasta 400 días para la acusación y 500 días para iniciar el juicio oral. Siguiente tenemos el artículo 318, el cual nos habla sobre la revocatoria.
consiste en que el juez puede revocar la medida si desaparecen los motivos que la justificaban. Luego tenemos el artículo 319, el cual nos habla sobre la sustitución de la caución. Básicamente nos habla que si el imputado no tiene recursos para pagar la caución, puede pedirse su reemplazo por otra medida mucho más viable. Y por último tenemos el artículo 320, el cual nos habla sobre informe y registro. Y consiste en que todas las decisiones sobre medidas deben informarse y registrarse oficialmente para su control y seguimiento. Ahora les hablaré sobre la duración y cese de las medidas de aseguramiento. La ley colombiana establece límites temporales y causales de terminación para evitar la prolongación indefinida de las medidas cautelares. Duración máxima. El artículo 309 fija términos máximos según la etapa del proceso. Ejemplo, 1 año en la etapa de investigación, 1 año en juzgamiento. Revocatoria por cesación de causa. Si desaparecen los motivos que fundamentan la medida, esta debe ser revocada por el juez. Artículo 318. Vencimiento de términos. Si se superan los plazos legales sin que se haya resuelto la situación jurídica del imputado, se decreta la libertad provisional. Artículo 317.1. Libertad por absolución o preclusión. La decisión que declara la inocencia o archiva el caso conlleva el cese inmediato de la medida. Artículo 317.2. Artículo 317.4. Procedimiento y audiencias. La imposición y revisión de las medidas de aseguramiento se realiza a través de audiencias preliminares, con la presencia de todas las partes, garantizando el debido proceso. Solicitud de la Fiscalía. El fiscal solicita la medida al juez de control de garantías, presentando los elementos materiales probatorios y los fines que busca asegurar. Artículo 306. Decisión del juez. El juez de control de garantías decide si impone o no la medida, y en caso afirmativo, cuál de ellas es la más adecuada a proporcionar. Audiencia preliminar. El juez escucha a las partes, fiscalía, defensa, víctima, y evalúa si se cumplen los requisitos legales para la imposición de la medida. Artículo 313. Por último, revisión y revocatoria. Las medidas pueden ser revisadas de oficio o a petición de parte, si se cambian las circunstancias que la motivaron. Artículo 318. A continuación le cedemos la palabra a nuestro compañero Cristian Ibargüen, que hará ejemplos y las conclusiones. Un ejemplo práctico puede ser estafa menor, un caso de estafa de baja cuantía donde el imputado tiene arraigo familiar y laboral y el juez vota por medidas no privativas como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad. Un segundo caso puede ser lesiones personales tras una riña, pues que un ciudadano es imputado por lesiones personales con capacidad. El juez debe decidir imponer detención preventiva en su lugar de residencia con vigilancia electrónica, considerando que no hay riesgo inminente de fuga o afectación a la prueba. Bueno, en conclusión, pues las medidas de aseguramiento cumplen un papel fundamental dentro del sistema penal acusatorio, ya que equilibran dos intereses esenciales, que por un lado el respeto al derecho fundamental pues a la libertad del imputado y por otro la necesidad de proteger a la sociedad, a las víctimas y a la administración de justicia, ya que pues su carácter temporal, proporcional y controlado por los jueces garantiza que no se convierta en castigo anticipado, sino en verdadero instrumento de protección. Ya de esta manera pues las medidas de aseguramiento reflejan pues la esencia del proceso penal moderno y asegurar pues la justicia sin desconocer de los derechos humanos. Bueno, por último, les queremos dar gracias por la atención prestada y despedirnos con una frase célebre de César Beccaria. La justicia no puede ser ciega, debe ser capaz de discernir entre las circunstancias mitigantes y agravantes de cada caso. Muchas gracias.